A fines de la década de los 1960 y comienzos de la década de 1970, Perú se encontraba inmerso en una realidad caracterizada por profundas desigualdades económicas, tanto como sociales y políticas. La mayoría de población vivía en condiciones de pobreza, mientras que un grupo de privilegiados ejercía un control absoluto y sobre todas las tierras y recursos del país. Esta brecha entre ricos y pobres había perdurado durante décadas y la demanda de equidad y justicia social se hacía cada vez más apremiante. En este contexto, el general Juan Velasco Alvarado asumió el poder en 1968 como un líder decidido a abordar estas profundas desigualdades. Su herramienta principal para llevar a cabo esta transformación fue una reforma agraria audaz y muy ambiciosa. La pregunta central que exploraremos en este video es: ¿resultó beneficiosa la reforma agraria implementada durante el gobierno de Velasco? Nosotros como grupo no consideramos que fue beneficiosa la reforma agraria implementada durante el gobierno de Velasco. Para responder este interrogante, evaluaremos sus aspectos políticos, económicos y sociales. El propósito de este video es analizar la reforma agraria desde una perspectiva política, económica y social, en el contexto histórico de ese periodo. La reforma agraria fue una iniciativa que surgió durante el gobierno de Belaúnde Terry, pero que no se llegó a cumplir de todo debido a algunas trabas por fuerzas políticas. Es entonces que las Fuerzas Armadas, en conjunto con Juan Velasco Alvarado, deciden tomar el poder y fueron ellos los que aplican la reforma agraria. El objetivo de la reforma agraria era la redistribución de las tierras y la eliminación de los latifundios en favor de los campesinos y de las comunidades rurales, pero esto no tuvo beneficios en el aspecto social, ya que no se consideró la situación de los hacendados. Se les había prometido un pago, el cual no llegó y que también los sumergió en una situación muy precaria. Al respecto, Mayer, citado en Marcelo 2017, nos indica que el gobierno de Velasco había usado la excusa de pagarles, pero la indemnización que llegó no era un valor referente al de las haciendas. Asimismo, no se cumplió con el objetivo de la redistribución de las tierras, ya que el gobierno asumió que los campesinos asociados iban a trabajar en conjunto, pero lo que en realidad deseaban eran cada uno sus tierras. Al respecto, Zapata, citada en un documental de Sucedió en el Perú en el 2016, nos indica que el ideal del campesino era que cada uno tuviera su tierra, que se hacían las parcelas y así pudieran trabajar en sus chacras, o sea, una economía familiar. A pesar de sus intenciones iniciales de promover la equidad y mejorar las condiciones de vida de los campesinos, tuvo consecuencias económicas adversas. La expropiación de tierras de grandes propietarios y su redistribución a campesinos resultó en una descapitalización significativa del sector agrícola, ocasionando la pérdida de infraestructura, maquinaria y el valioso conocimiento empresarial acumulado en estas tierras. La descapitalización se tradujo en una disminución sustancial del Producto Interno Bruto per cápita. Según el análisis realizado por el Instituto Peruano de Economía, si bien previamente experimentó un crecimiento del 3.1%, se estancó en un modesto 0.7% durante el gobierno de Velasco. Además, la implementación de la reforma agraria contribuyó al aumento de la deuda pública, que pasó del 15% al 48% del PBI. Esto generando una carga financiera significativa en las finanzas públicas y limitando la capacidad del Estado para llevar a cabo otras inversiones necesarias para la infraestructura, educación y salud. Estos factores combinados revelan los desafíos económicos que el país enfrentó como resultado de esta política. Esto a pesar de las nobles intenciones detrás de la reforma. En el aspecto político, si bien se les había dado las tierras a los campesinos para que estos pudieran trabajarla, el gobierno intervino y fijó los precios de los productos que se cosechaban en esas asociativas para que una vez llegado al mercado urbano tuvieran un precio accesible. Pero esto no favoreció al campesino porque también se hacía de préstamos para poder justamente cosechar.
Tal como dice Marcelo 2017, el gobierno monopolizó la compra y venta de estos productos y también se tardó en devolverles el pago a las asociativas, lo cual lo puso en una situación muy complicada, ya que no sabían cómo pagar los intereses de las deudas que habían contraído del Banco Agrario. Asimismo, hubieron comunidades que no estaban de acuerdo con lo que se planteaba en la reforma agraria, como fue la comunidad de Quecochocán, ya que éstas habían recuperado sus tierras y que con la reforma las volvían a perder. De acuerdo a Marcelo 2017, indica que fueron las mismas comunidades las que reformaron la reforma de Velasco y obtuvieron sus parcelas, y que en vista de que la reforma agraria también eliminaba lo que eran las comunidades agrícolas, convocaron a un congreso en Cusco en 1978, en el cual decidieron tomar las tierras y las carreteras en signo de protesta para que el gobierno las escuchara. En conclusión, la reforma agraria durante el gobierno de Velasco no fue beneficiosa en el plano social, ya que no se llegó a indemnizar a los hacendados exapropiados, lo que los dejó en algunos casos sin recursos. Asimismo, en el ámbito político, la reforma agraria produjo una desconformidad en comunidades campesinas que habían recuperado sus tierras, pero que de nuevo las volvieron a perder. Ante esto recurrieron a la toma de carreteras para presionar al Estado, y en el ámbito económico el aumento de la deuda externa se incrementó y hubo un estancamiento del Producto Bruto Interno. Finalmente, en consecuencia de la implementación de la reforma agraria, contribuyó al aumento de la deuda pública, que pasó del 15% al 48%.